Bien, entonces, nuevamente muchísimas gracias por el interés. Vamos a abordar un tema básico, fundamental en la hidrología, que es la cuenca como unidad territorial para los estudios hidrológicos y para la gestión del agua. Y bueno, la presentación está organizada en estos 5 temas que los vamos a ir abordando secuencialmente. Entonces, comenzaremos describiendo los aspectos del relieve físico, el relieve físico continental, cuáles son los controladores climáticos en el territorio, las regiones naturales y la cuenca hidrográfica en el ciclo hidrológico, para finalmente abordar con mayor detalle el tema de la cuenca hidrográfica como unidad territorial para los estudios hidrológicos. Bien, entonces, si vemos acá en la imagen de Sudamérica, vemos la imagen continental del relieve físico sudamericano. Destaca muy nítidamente la presencia de la cordillera de los Andes, que como ven ustedes, cruza varios países, ¿no? Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, hasta Venezuela, y particularmente se ve ahí como de importante es, por ejemplo, en el territorio nacional del país, y de hecho eso va dándole ciertas características que van a ir definiendo las regiones y las cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces, como mencionábamos, Sudamérica es un continente o subcontinente que está fuertemente influenciado por la cordillera de los Andes y también, por supuesto, por las cuencas o regiones hidrográficas. Y bueno, creo que es de destacar que en Sudamérica se encuentra ubicada la cuenca y el río más grande del mundo, ¿no? Que es la cuenca amazónica. Bien, entonces, este relieve obedece, como vamos a ver más adelante, a factores físicos propios, geológicos, de la formación de la Tierra, de la conformación de la cordillera de los Andes y de los bloques continentales, pero también a la interacción que se tiene con el clima, en particular con la acción de la lluvia y luego la escorrentía en estos territorios, ¿no? Lo cual, digamos, ha venido conformando el espacio físico en el que se constituyen las cuencas hidrográficas. Vemos el relieve físico del Perú. Fíjense, la cordillera de los Andes, particularmente muy ancha, digamos, en el sur, y un poco más angosta hacia el norte, pero con grandes diferencias altitudinales, ¿no? Que van desde los 0 metros sobre el nivel del mar en la costa o en el litoral, hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar en la cumbre del Huascarán, y también de ahí yendo hacia altitudes muy bajas en el territorio amazónico, ¿no? Entonces vemos en la imagen de la derecha el mapa físico e hidrográfico del país. Realmente va describiendo con la fuerte presencia de la cordillera de los Andes, que como veremos más adelante, ha configurado las regiones y las cuencas hidrográficas. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en la formación del relieve físico continental? En principio, por supuesto, debemos mencionar a la evolución geológica de la Tierra, y luego también incide las condiciones del clima, en particular de la precipitación escorrentía. Y en algunos casos también podemos mencionar la intervención
humana, pero esto, claro, en el caso de infraestructura de gran dimensión, ¿no? Entonces, acá vemos los factores o el factor de la evolución geológica de la Tierra, ¿no? Que, bueno, como ustedes saben, hemos pasado un proceso evolutivo de varios miles de millones de años, bueno, a través de procesos que digamos, al momento, inclusive vienen dándose tal vez con una presencia bien específica en algunos lugares, con la erupción de volcanes y también, por ejemplo, los sismos de gran magnitud que van configurando las formas de la Tierra, ¿no? Entonces, toda esta evolución y luego la intervención del factor climático hacen que parezcan paisajes como los que vemos ahí en la parte inferior derecha, ¿no? Que sería, por ejemplo, la cordillera de los Andes. También mencionamos la intervención humana. Entonces, destacan acá infraestructura importante, por ejemplo, la presa de las Tres Gargantas en China, que inclusive, de acuerdo a la NASA, esta presa, y no tanto, digamos, por la propia infraestructura, sino por el volumen de agua que almacena, según la NASA, esto influye en la velocidad de la rotación de la Tierra. Pero también, digamos, tal vez sin ir muy lejos, vemos intervenciones que se hacen sobre el territorio y particularmente en la minería de gran escala y a tajo abierto, como vemos ahí en la imagen de la parte superior izquierda, ¿no? Intervenciones, proyectos de gran magnitud, proyectos mineros que van reconfigurando el paisaje y el territorio, ¿no? Pero también vemos la intervención de las ciudades, o sea, la intervención del hombre a través del asentamiento en las ciudades, ¿no? Los asentamientos urbanos, como la imagen que estamos viendo ahí en la parte inferior derecha, que es una imagen de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, ¿no? Que se inserta en medio de un paisaje que es típico de una cuenca natural, pero claro, ya con la presencia de tantas edificaciones, infraestructura vial, etcétera, ya cambian las condiciones naturales y las condiciones físicas, en particular de ese territorio, ya viene a ser diferente, ¿no? Bien, uno de los aspectos que hemos mencionado también en la conformación, en la configuración de las cuencas hidrográficas, vienen a ser los controladores climáticos del territorio. Y eso es lo que vamos a pasar a describir ahora, ¿no? Entonces, en términos generales, podemos decir que existen tres tipos de controladores climáticos en el territorio. Y estos son los controladores meteorológicos, los controladores oceánicos y los controladores continentales. Estos tres en conjunto influyen sobre las condiciones climáticas del territorio, ¿no? Pero también, puesto influyen o han influido, vienen influyendo en la configuración de las cuencas hidrográficas. Entonces, tenemos a los controladores climáticos meteorológicos, que para el caso del territorio peruano son estos 9, ¿no? Creo que de esos podemos destacar, por ejemplo, la zona de convergencia intertropical, que es la que define las épocas de lluvia y las épocas de sequía, ¿no? Dependiendo, digamos, de su proximidad hacia la línea ecuatorial o más hacia el sur. Pero también se tienen eventos importantes como
las DANA, ¿no? Tal vez la DANA se ha hecho muy conocida por lo que sucedió en octubre del año pasado en Valencia, España, donde hubieron aproximadamente 263 fallecidos a raíz de la ocurrencia de una DANA, ¿no? Y bueno, en nuestro país, en el Perú, muy importante también el anticiclón del Pacífico Sur. Y claro, no se deben dejar de mencionar los otros factores como la baja amazónica o la corriente en chorro de nivel bajo, la alta de Bolivia, el anticiclón del Atlántico Sur, frentes fríos y también corrientes en chorro subtropical. Entonces, estos serían los controladores climáticos meteorológicos del territorio. Pero tenemos también controladores climáticos oceánicos. Eso a veces es muy difícil de percibir, digamos, directamente o fácilmente, pero influyen, ¿no? Y particularmente en el clima de la costa peruana influye de manera decidida, ¿no? La costa peruana, como creo que la mayoría de todos ustedes saben, es un desierto, ¿no? Pero bueno, este desierto obviamente es por la ausencia de lluvia o ausencia de precipitación, pero esta ausencia de precipitación se da precisamente porque existe un controlador climático oceánico, ¿no? Siendo este el sistema de la corriente Humboldt, ¿no? Que es una corriente muy fría, entonces no permite que haya el suficiente nivel de evaporación para producir las lluvias, que en realidad debería ser una zona muy lluviosa porque estamos muy cerca, particularmente el centro y norte del Perú, está muy cerca a la línea ecuatorial, ¿no? Que es de las zonas más lluviosas en el planeta. Sin embargo, tenemos un desierto en toda la costa peruana. Eso debido a la fuerte influencia de la corriente Humboldt. Influye también en algo, por supuesto, la cordillera de los Andes, pero el factor determinante viene a ser la corriente Humboldt. Entonces, influye también la temperatura de la superficie del mar, que, vuelvo a decir, es una temperatura muy baja y eso, por ejemplo, le da características de una riqueza en cuanto a la riqueza biótica marina muy grande, ¿no? Que hace que el Perú sea uno de los principales exportadores, por ejemplo, de harina de pescado. Y bueno, tiene realmente un mar muy rico. Además que las condiciones del desierto de la costa peruana le dan condiciones bastante favorables para la agricultura, porque viene a ser prácticamente un invernadero natural, ¿no? Y bueno, esa es una de las causas, por ejemplo, del florecimiento de la agroexportación en los últimos 25, 30 años en el país, ¿no? Porque se tienen realmente condiciones climáticas bastante favorables, muy privilegiadas y prácticamente únicas en el mundo, ¿no? No se debe dejar de mencionar la corriente del Niño, que ocurre con una frecuencia de una vez cada 7 años en diferentes intensidades, en las cuales yo diría que se vuelven a condiciones que deberían ser, ¿no? Unas condiciones más próximas a los que, de acuerdo a la ubicación geográfica del Perú, debería ser el clima, con intensas precipitaciones porque estamos cerca de la línea ecuatorial. Pero bueno, esto se da a diferente intensidad una vez cada 7 años y bueno, particularmente creo que todos conocemos los daños que producen cuando son eventos fuertes o muy fuertes, ¿no? Siendo uno de los sectores más afectados de la infraestructura vial. En el Niño Costero del 2017 hubieron más de 400 puentes que fueron destruidos o afectados por el Niño Costero de esa oportunidad, ¿no? Entonces, vemos, creo que claramente, la influencia de los controladores
climáticos oceánicos en el clima del territorio continental, bueno, de un país, de un continente también, ¿no? Por supuesto. Y finalmente tenemos los controladores continentales, destacando y siendo el único controlador continental la cordillera peruana de los Andes, que como vemos allí en la imagen y hemos visto en imágenes previas, cruza el país desde el extremo sur, desde la frontera sur hasta la frontera norte, ¿no? Lo cruza, yo no sé si decir longitudinalmente o transversalmente, pero va desde sur hasta el norte, ¿no? Dándole características muy especiales, siendo, por ejemplo, una de las características más especiales el hecho de que en una relativa corta distancia se tenga una variación altitudinal tan grande, ¿no? Desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar. Eso, por ejemplo, hace también que el Perú tenga una característica única en cuanto a la presencia de glaciares. De hecho, en el Perú es donde se tiene la mayor superficie glaciar en zona tropical en el mundo, ¿no? Y eso también, bueno, es lo que ha atraído el interés o la atención de muchos científicos de diferentes países, de Europa, Estados Unidos, que han venido y vienen investigando, por ejemplo, el cambio climático a través de las manifestaciones en los glaciares tropicales, particularmente lo que sucede en el Perú, ¿no? Y bueno, se ve también la influencia, por supuesto, ahí del calentamiento global en la fusión de los glaciares. Es lo más visible, creo que se puede ver, de la influencia del cambio climático en los recursos hídricos. Bien, entonces, estos factores permiten la aparición de diferentes regiones naturales. En particular, lo que, digamos, más está difundido en el caso del Perú son las regiones naturales conocidas como costa, sierra y selva, ¿no? Que es un sistema de clasificación común, generalizado, pero que puede llegar a ser tal vez muy simplista, ¿no? Porque particularmente quienes conocen bien la sierra, creo que podemos mencionar de diferentes tipos de sierra, no hay uno solo, ¿no? A diferencia de la costa, que sí, bueno, realmente la zona desértica es muy similar, muy homogénea sur a norte, pero en el caso de la sierra sí se ven diferentes variaciones, inclusive dependiendo si es en la vertiente del Pacífico o si es hacia la vertiente amazónica o inclusive si es hacia la vertiente del Titicaca, ¿no? Entonces, esto fue investigado ya hace un buen tiempo atrás por el destacado profesional Javier Pulgar Vidal, quien propuso las 8 regiones naturales, que son las que estamos viendo ahí, ¿no? Costa Ochala, la yunga, que existen dos tipos de yunga, ¿no? La marítima, es decir, aquella que están en las cuencas que están hacia la vertiente del Pacífico, y la fluvial, que son, bueno, que es aquella región que está en las cuencas que dan hacia la vertiente amazónica, ¿no? Se tiene la región Quechua, la región Suni o Jalca, la región Puna, la región Janca o Cordillera, y en la selva la región Rupa Rupa, que es selva alta, y la región Omagua, que es selva baja. Entonces, este es un sistema de clasificación que va por rangos altitudinales y que describe de una forma mucho más apropiada las regiones naturales que se tiene en el Perú, ¿no? Entonces,
ahí vemos precisamente el mapa de las regiones naturales hacia el lado izquierdo y un corte de lo que son las regiones naturales, ¿no? Con los rangos altitudinales, que son similares excepto en la región Yunga de la vertiente del Pacífico respecto a la región Yunga de la vertiente amazónica, ¿no? Que tiene un ligero rango de variación. Entonces, por ejemplo, en la región Yunga del Pacífico, la región Yunga marítima, la variación altitudinal va de los 500 a los 2.300 metros sobre el nivel del mar, mientras que la región Yunga fluvial tiene una variación altitudinal que va de 1.000 a los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Pero vuelvo a decir, este es un sistema de clasificación mucho más preciso que el otro sistema que es tal vez más conocido, que se indica que simplemente hay 3 regiones naturales, ¿no? La costa, la sierra y la selva. Este es un sistema de clasificación mucho más apropiado, el sistema de las regiones naturales, de las 8 regiones naturales propuesta por Javier Pulgar Vidal. Entonces, ahí vamos viendo también una comparación del mapa de relieves del Perú, que está mostrado en el medio, comparado con las regiones según la clasificación esta de costa, sierra y selva, y las regiones naturales según la clasificación de Pulgar Vidal. Entonces, vamos viendo que la clasificación de regiones naturales de Pulgar Vidal es mucho más próxima, vamos, a lo que se describe en el mapa de relieves del país, ¿no? Y también acá se va viendo el mapa climático del Perú, que también por estas propias características, ¿no? Estar cerca de la línea ecuatorial, estar en el cinturón tropical y también tener estos rangos altitudinales tan importantes en relativamente poca distancia, le da estas características de una diversidad climática muy amplia, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo conoce, lo sabe, que Perú es uno de los países que tiene una de las diversidades climáticas más grandes en el mundo, ¿no? Y eso, por ejemplo, favorece también la presencia de diferentes productos naturales, ¿no? En el territorio, lo que creo que también ha sido muy bien aprovechado por la evolución o el boom culinario que se ha dado en el país, ¿no? Porque se tienen productos procedentes de diferentes climas en todo el país, ¿no? Y a eso contribuye también, por supuesto, la riqueza del mar que habíamos mencionado previamente, ¿no? Ahora, debemos indicar que esta heterogeneidad o esta diversidad se da tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Y en particular acá en las imágenes se está mostrando la distribución espacial de la precipitación en el mapa del lado izquierdo, con, bueno, la zona desértica hacia, bueno, en la costa, cerca del litoral del Pacífico, y las zonas más lluviosas hacia la parte baja amazónica, ¿no? Entonces, ahí se va describiendo una diversidad espacial de la precipitación, ¿no? Una heterogeneidad en el país bueno, a través de las 8 regiones naturales, pero también una variación de norte a sur o de sur a norte, como prefieran, ¿no? Y hacia el lado derecho vemos un conjunto de mapas de distribución de la precipitación temporal. Es decir, ahí vemos 12 mapas porque cada uno de los mapas está representando a cada uno de los meses, ¿no? Entonces, la distribución de la precipitación obviamente tiene una variación temporal, ¿no? Los meses
de lluvias que sabemos comienzan en diciembre, culminan en abril, y la época estiaje, que es de mayo hasta noviembre, ¿no? Entonces, vemos que parte de esta diversidad está dada también por la distribución espacial y temporal de la precipitación en el territorio peruano, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la cuenca hidrográfica y cómo se relaciona con el ciclo hidrológico? Bien, acá una definición que propongo de lo que es la cuenca hidrográfica. Entonces, considera que la cuenca hidrográfica es el espacio y el territorio en el cual discurren de manera natural las aguas que provienen de las precipitaciones, de los deshielos, de las descargas de lagunas y de acuíferos, que van por ríos o cursos de agua superficial hacia un único lugar de confluencia, que puede ser un océano, un lago o un río de orden mayor. Entonces, por esta definición ya se va relacionando el agua con el territorio, ¿no? Entonces, la cuenca hidrográfica es esa unidad territorial en el cual todas las aguas que caen sobre ese espacio finalmente confluyen en un único lugar, que obviamente está en la parte más baja, ¿no? Y esa parte más baja puede ser la confluencia a un océano, la confluencia a un lago o la confluencia a un río de orden mayor. Ahora, los límites de una cuenca están dados de forma natural, ¿no? Hay una línea imaginaria que se llama el Divortium Aquarium, que viene a ser el límite natural de la cuenca, y creo que ahí se puede ver más claramente que, por ejemplo, una lluvia que cae en esta zona puede verter y discurrir sus aguas o bien hacia este lado, hacia la cuenca que está, digamos, dibujada allí, está representada allí, o hacia el otro lado, que sería otra cuenca, ¿no? Y esta línea divisoria es una línea natural, o el Divortium Aquarium. Entonces, si vemos en una fotografía, ese Divortium Aquarium está representado por las cumbres más altas, ¿no? O por el filo de estas, bueno, esta cadena de montañas, ¿no? Y bien, ¿qué es el ciclo hidrológico? El ciclo hidrológico viene a ser el movimiento continuo y circular del agua, y es un movimiento del agua que se da entre el continente, la atmósfera y los océanos, ¿no? Esto comprende cambios de estado y de fases del agua. Para que se pueda producir el ciclo hidrológico, necesariamente tiene que haber un cambio de estado del agua, ¿no? Por ejemplo, en la evaporación se da el cambio del estado del agua de líquido a gaseoso, ¿no? Y para el caso de la precipitación, bueno, a través de la condensación se da el proceso del paso del estado gaseoso hacia el estado líquido, ¿no? Ahora, siempre se dice, y por supuesto con absoluta razón, de que hay vida en la Tierra porque hay agua, ¿no? Pero yo diría que eso no es suficiente, porque además tiene que ocurrir el ciclo hidrológico, porque lo que hace el ciclo hidrológico es que las aguas se renueven de manera permanente. El ciclo hidrológico tiene una presencia en la Tierra de aproximadamente, bueno, 4.000 millones de años, ¿no? Y, y bueno, esto ha venido ocurriendo de manera natural, bueno, hasta hace unos 200 años en que ocurre la revolución industrial, y hay una importante influencia del hombre
que a través de las emisiones de gases de efecto invernadero produce el calentamiento global, luego el cambio climático, y claro, el ciclo hidrológico es muy sensible a eso, ¿no? Porque están habiendo alteraciones en factores importantes como la temperatura, lo que puede hacer que haya una mayor evaporación, una mayor concentración de humedad en las nubes, y lo que podría estar generando que los eventos climáticos sean cada vez más intensos con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que considero cada vez está llamando más la atención y debe investigarse mucho más respecto a la influencia del cambio climático o del calentamiento global en el ciclo hidrológico. ¿Y qué es la hidrología? Podemos definir a la hidrología de la manera más simple posible como la ciencia que estudia la ocurrencia del ciclo hidrológico en una cuenca hidrográfica. Y bueno, conocemos ya la definición de lo que es la cuenca hidrográfica, acabamos de definir lo que es el ciclo hidrológico, y bueno, la definición de la hidrología como la ciencia que estudia la ocurrencia del ciclo hidrológico en una cuenca hidrográfica. ¿Y por qué mencionamos a la unidad, a la cuenca hidrográfica? Porque viene a ser la unidad territorial más apropiada por esta configuración natural que hemos descrito previamente, ¿no? De que todas las aguas que caen dentro de ese espacio territorial que es la cuenca, digamos, tiene que ser estudiada para conocer la ocurrencia, por ejemplo, de los caudales máximos o inclusive el rendimiento de los caudales. Bueno, para, por un lado, hacer el diseño de infraestructura importante, como son, por ejemplo, las bocatomas, las presas, y también las obras de drenaje, los proyectos viales, pero también se tiene que estudiar la hidrología para conocer la disponibilidad hídrica de los proyectos que van a dotar de agua a las poblaciones, a los sistemas de riego y a las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? Y bien, entonces, las grandes cuencas hidrográficas se vienen a denominar también como regiones hidrográficas, ¿no? Entonces, la cuenca hidrográfica del Amazonas podemos denominarla como región hidrográfica del Amazonas. En Sudamérica se tienen estas 4 regiones hidrográficas importantes: la del Amazonas, la del Paraná, que también es conocida como la Cuenca del Plata, la del río Orinoco, que está entre Colombia, Venezuela, la del Tocantins, que está completamente dentro de Brasil, representada con el color verde, ¿no? La del Amazonas está, bueno, en el territorio de 7 países de Sudamérica, la del Paraná en 4 países, ¿no? La del Orinoco en 2 países y Tocantins en un solo país. Y bueno, a efectos de codificación de las unidades, regiones hidrográficas o cuencas hidrográficas, se ha hecho una clasificación en regiones, en 10 regiones hidrográficas en Sudamérica. Bueno, hay ciertas regiones hidrográficas en las que se han agrupado un conjunto de cuencas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la región del Pacífico y del Caribe, que está representado ahí con el color morado, ¿no? Y ya sí, conjunto de agrupaciones de otras cuencas, también la región hidrográfica cero, que es un conjunto de cuencas endorreicas, siendo parte de este conjunto de cuencas el sistema del Titicaca, ¿no? Y bueno, vamos viendo ahí que a partir de la división continental o subcontinental de regiones o cuencas hidrográficas,
en el Perú se tiene 3 regiones hidrográficas, ¿no? La región hidrográfica del Amazonas, la región hidrográfica del Pacífico y la región hidrográfica del Titicaca o del sistema TDPS. Estas regiones hidrográficas a su vez contienen a las cuencas hidrográficas que vamos viendo ahí, ¿no? Entonces un conjunto de cuencas hidrográficas vienen a configurar también una región hidrográfica, ¿no? Y bueno, dentro de estas cuencas hidrográficas de, digamos, de un tamaño mayor, se puede hacer aún una subdivisión como la que estamos viendo ahí en la imagen de la parte derecha, ¿no? Entonces, en el Perú se ha elaborado el primer mapa oficial de cuencas en el año, bueno, fue en realidad trabajado entre el año 2003 y 2006, 2007, pero se hizo oficial a través de una resolución ministerial de enero del 2008. Tuve la satisfacción junto a otros 2 colegas de haber participado y dirigido ese proceso. Entonces tiene un mapa oficial de cuencas o de unidades hidrográficas del país. Esto, bueno, actualmente lo administra la ANA, que es bueno, donde se elaboró en realidad en la entidad previa a la ANA, que era la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, ¿no? Bien, entonces las cuencas tienen ciertas características que también influyen en el comportamiento y en la respuesta hidrológica, ¿no? Entonces, para caracterizar una cuenca se requieren estudiar los parámetros geomorfológicos de la cuenca hidrográfica. Entonces, tenemos parámetros de diferentes tipos, ¿no? Como los parámetros geométricos, parámetros de forma, también hay parámetros de relieve y parámetros que definen las características de la red de drenaje o de la red de ríos de la cuenca, ¿no? Pues por supuesto, todas estas características influyen en la respuesta hidrológica de una cuenca hidrográfica. Entonces vamos a ir viendo algunos de los ejemplos, los parámetros geométricos de una cuenca, por ejemplo, característica importante, el área, pero también el perímetro o, por ejemplo, la longitud, ¿no? Como parámetros, bueno, vamos viendo ahí la descripción de lo que son precisamente esos parámetros geométricos. Bueno, el área es el tamaño territorial de este polígono cerrado, ¿no? El polígono irregular. El perímetro es la longitud del borde o de los límites de la cuenca, ¿no? Perdón, el perímetro es la longitud de ese contorno. Y la longitud de la cuenca, bueno, es el tamaño, digamos, del lado mayor, ¿no? Como parámetros de forma tenemos, por ejemplo, el factor de Horton, el coeficiente de compacidad o coeficiente de Gravelius. De acuerdo a los resultados que estos dan, uno puede conocer, por ejemplo, qué tipo de cuenca es, ¿no? Si es una cuenca más de forma alargada, si es de forma redonda. Y esto también, por supuesto, que influye en la respuesta hidrológica en una cuenca, ¿no? Nos vemos, por ejemplo, una cuenca de tipo Pera tiene un hidrograma de esta forma, ¿no? La cuenca más de tipo redonda tendrá un hidrograma de esta forma y una cuenca de esta otra forma tendrá una respuesta, ¿no? En el que claramente se ven 2 picos, ¿no? Seguramente influenciado por las características de la forma, ¿no? Esta producirá el primer pico y esta parte de la cuenca producirá el segundo pico. Entonces son importantes también los parámetros de forma de la cuenca porque van definiendo las características
de la respuesta hidrológica en la cuenca. Como parámetros de relieve tenemos la pendiente promedio de una cuenca, la pendiente promedio del río, una curva hipométrica que va definiendo, ¿no?, las altitudes con las áreas que van cubriendo esas diferentes altitudes, bueno, un histograma de frecuencias altimétricas que, vuelvo a decir, van definiendo las características, en este caso el relieve de una cuenca. Por ejemplo, acá tenemos la curva hipométrica que según los resultados podemos clasificar a los ríos si son jóvenes, maduros o son ríos viejos, ¿no? En la caracterización de la red de drenaje se tienen también índices como el índice de Horton, o a partir de los cuales se puede determinar la relación de la bifurcación entre las redes de ríos o redes de drenaje de la cuenca, la relación de longitudes de corriente o longitudes de río, la relación de áreas y también la densidad de drenaje. Todas ellas, digamos, van produciendo valores que, bueno, es necesario conocer para hacer la interpretación de cómo sería la respuesta hidrológica en esas cuencas, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a la densidad de drenaje, hay una clasificación del orden de un río en la cuenca, ¿no? Que como se ve ahí, por ejemplo, dos ríos de orden 1 hacen un río de orden 2, dos ríos de orden 2 hacen un río de orden 3, pero si hay la confluencia de un río de orden 2 con uno de orden 3, permanece el orden 3, ¿no? Tendrían que ser dos ríos de orden 3 para conformar un río de orden 4. Entonces, este número también da una idea de cómo es la red de drenaje, ¿no? Si es 2, por ejemplo, es una red relativamente corta. Si es 3 ya es más extensa, y si es 4, 5, 6, se tendrá una red más grande, ¿no? Bien, entonces, la cuenca hidrográfica como unidad territorial de los estudios hidrológicos, yo creo que resulta bastante obvio por todo lo que hemos venido hablando y exponiendo, que la cuenca hidrográfica viene a ser el espacio más adecuado para el desarrollo de los estudios hidrológicos, ¿no? Acá nuevamente la definición de lo que es la cuenca hidrográfica. En los gráficos vamos viendo la cuenca hidrográfica, el ciclo hidrológico, y bueno, esto que representa la hidrología, ¿no? Y cómo están vinculados los tres. Habíamos definido a la hidrología como la ciencia que estudia la ocurrencia del ciclo hidrológico en una cuenca hidrográfica, ¿no? Y bueno, las cuencas hidrográficas se forman naturalmente, ahí vemos en el territorio continental sudamericano, las regiones hidrográficas o cuencas hidrográficas, acá en el territorio peruano igual las cuencas hidrográficas. Ahora, para el estudio hidrológico en las cuencas hidrográficas se requiere recurrir a modelos, lo más usual ahora, ¿no? A modelos hidrológicos. Y, por ejemplo, uno de los modelos más estudiados es el GHMS, que es el Sistema de Modelamiento Hidrológico para la determinación de los caudales de máximas avenidas. Fue bastante útil, por ejemplo, para el cálculo de los caudales de máximas avenidas que son necesarias para hacer el diseño de las obras de drenaje en los proyectos viales o de carreteras, ¿no? Y bueno, creo que resulta bastante obvio mencionar que las vías o las carreteras están en permanente interacción con los ríos y con las cuencas, ¿no? Acá vemos una imagen de la carretera que va de Cusco a Cotabambas, la cuenca del río Apurímac. En el fondo se ve precisamente el río Apurímac. Y fíjense cómo interviene una vía o una carretera en una cuenca hidrográfica. Eso obviamente va alterando también las características de la cuenca, ¿no? Ahora, hay que considerar lo siguiente, ¿no? Muchas veces el enfoque de los ingenieros viales es ver al agua como un enemigo de
las carreteras. En realidad, pues hay que considerar que, bueno, las cuencas y las aguas siempre han estado ahí, son muy antiguas. Digamos, si es que hay alguien que interviene, digamos, un nuevo agente es el de las carreteras, que son necesarias, obviamente, pero que sí es necesario, digamos, en su intervención, para que su intervención sea más adecuada, que ésta se adapte al medio, ¿no? En lo posible, por supuesto. No se trata de dominar la naturaleza, sino de trabajar con inteligencia para procurar adaptarse y que la infraestructura que construyamos sea lo más amigable posible, y eso va a hacer que sea también más durable, ¿no? Entonces, acá vemos la red vial nacional, que, bueno, está ubicada en este conjunto de cuencas hidrográficas en el país, y también estaba bajo la influencia de los factores que hemos visto antes, ¿no? Los determinantes o condicionantes meteorológicos que actúan tanto sobre las cuencas como sobre las vías, ¿no? Ahí precisamente vemos el mapa vial en medio y vemos todas las otras características, ¿no? El mapa climático, el mapa de cuencas, el mapa de precipitaciones, el mapa de regiones naturales, que son factores que se tienen que tomar en cuenta en todas las fases de un proyecto vial, ¿no? Desde el diseño, la construcción y el mantenimiento. Y bueno, un aspecto importante que se requiere conocer en el país es la presencia del fenómeno del Niño, ¿no? Particularmente, acá vemos imágenes de lo que fue el Niño costero en el 2017, que, bueno, afectó de manera sumamente importante a Guarmey, ¿no? Y bueno, ocurrió la inundación con daños muy severos a la propia ciudad, pero también a la infraestructura vial, ¿no? Como vamos viendo ahí en las imágenes. Pero claro, también es necesario rescatar y destacar lo que se ha hecho antes, lo que han hecho nuestros antepasados, ¿no? Que, como les había dicho, bajo ese criterio de adaptación han sabido construir y desarrollar infraestructura vial impresionante, como el Capacñán, lo que llaman también el Camino Inca, con obras como los puentes que están hasta la actualidad, ¿no? El puente de Huachaca que vemos ahí en la imagen, o el puente de Huauratambo en Huánuco, todos ellos, bueno, con una antigüedad de más de 500 años, ¿no? También de destacar la cultura caral, que ha desarrollado ciudades que, digamos, cuya evidencia se ve todavía después de estos 5.000 años de antigüedad, ¿no? Bien, entonces, un aspecto más es el de los aspectos administrativos o normativos del agua, y también, digamos, la importancia de la hidrología hidráulica y drenaje en los proyectos viales, está explícitamente reconocida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ha publicado en el 2011 este manual de hidrología hidráulica y drenaje, que desde mi punto de vista es una muy buena referencia, pero considero que ella requiere también ser actualizado, ¿no? Y bueno, para los aspectos administrativos en el país y sobre el mapa de cuencas o mapa de unidades hidrográficas, se ha configurado la división administrativa del agua, que está conducida en el ámbito nacional por la Autoridad Nacional del Agua, pero se tienen a nivel regional las autoridades administrativas del agua, y a nivel un poco más local, por cuenca hidrográfica, las administraciones locales del agua, que obviamente para los ingenieros es importante tomar en consideración que en los proyectos que vamos a desarrollar se requieren tener autorizaciones para las ejecuciones de obras que se van a hacer en fuentes o cauces naturales, pero también permisos para el uso del agua en la construcción. También tomar en consideración, por ejemplo, las fajas marginales en los ríos, ¿no? Bien, entonces, hasta acá la presentación. Muchas gracias. Va a haber un espacio
para tal vez comentar algunas de las preguntas o inquietudes que tengan al respecto. Gracias. Ingeniero, muchas gracias por esta ponencia, muy interesante el tema que se ha desarrollado. Ya estamos activando las opciones del micro y el chat para los participantes en caso de que quieran hacerle llegar al ingeniero un comentario final, alguna pregunta que haya surgido alrededor de este tema. Los invitamos a participar para así poder enriquecer mucho más la sesión de hoy. Pueden hacer llegar sus preguntas mediante el chat o levantando la mano, también encendiendo el micro. Bien, tal vez algo que valdría también mencionar es el hecho de que las cuencas hidrográficas, por tener una división natural, no respetan las divisiones políticas, digamos, entre distritos, provincias, departamentos o inclusive entre países, ¿no? Bueno, tenemos cuencas transfronterizas. El ejemplo más claro es la cuenca del río Amazonas, por ejemplo, ¿no? Okay. Vemos por allí un comentario mediante el chat, ingeniero. Jenny Francisco menciona, se puede mencionar el caso actual de Loreto. Bueno, asumo que se refiere a la isla esta de Chinería o de Santa Rosa, que es lo que hemos estado escuchando en los últimos días. Claro, ese es un aspecto más debido a la hidráulica fluvial, ¿no? O sea, los ríos no son seres estáticos, digamos, tienen una dinámica y particularmente en la selva porque van cambiando de curso de agua. Bueno, están sometidos a procesos de erosión o de sedimentación, lo cual va configurando la aparición de islas, la separación de territorios. Entonces, hay una dinámica, ¿no? Hay una dinámica, hay una evolución, ¿no? Hay que considerar a los ríos como seres vivos, no como seres inertes. Y eso creo que parece que la principal preocupación de Colombia, digamos, más que la pertenencia o no de esta isla Chinería o de Santa Rosa a su territorio, es el hecho de que estarían perdiendo el puerto fluvial del río Amazonas, ¿no? Bueno, en realidad por la evolución geomorfológica del río. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. También en la transmisión en vivo justo hemos recibido un comentario más en relación a la especialización que vamos a estar desarrollando a su cargo. Nos consultan qué tanto se va a abordar el tema de cuencas en la especialización y qué tipo de cuencas se van a estar viendo. Sí, claro, o sea, en el contenido del curso sí se menciona y bueno, para abordar cualquier estudio en hidrología se tiene que partir por las cuencas, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, cualquiera que desarrolle un curso de hidrología tiene que abordar necesariamente las cuencas. Ahora se van a abordar obviamente las cuencas que se tienen en el país, que es un país bastante diverso, ¿no? Entonces sí se tienen diferentes características y se va conociendo el comportamiento de las cuencas con las características de diversidad que se tiene en el país, ¿no? Perfecto, ingeniero, muchas gracias por la respuesta. Y también tenemos una pregunta aquí en el chat. Julio consulta si es que se puede recuperar un río de la contaminación. Bueno, lo ideal en principio sería hacer una gestión para evitar llegar a ese punto, ¿no? El de la contaminación. Y después, claro, si ya ha sucedido, puesto que se tendrían que analizar las causas y ver cómo es que se podrían controlar eso, ¿no? ¿Qué medidas podrían resultar las más efectivas? Algo que, digamos, se está promoviendo ahora último
de manera muy importante es lo que llaman la infraestructura natural. Entonces, es importante, por ejemplo, la presencia y la conservación de la cobertura vegetal en las cuencas para evitar procesos importantes de erosión, ¿no? Y claro, el proceso de contaminación tiene que cuidarse también a través de la normativa que existe, ¿no? La normativa ambiental, la normativa de calidad de aguas y de vertimientos. Tal vez en lo que puede resultar más débil es en la aplicación del control, ¿no? Que efectivamente, y más aún si tenemos zonas ilegales, irregulares, como, bueno, algo que se habla mucho también ahora de la presencia de la minería ilegal, ¿no? O a veces que se confunde con informal. Bueno, lo que sucede en Madre de Dios es muy penoso con, bueno, con la región amazónica que está seriamente afectada por la explotación minera, ¿no? Correcto, ingeniero. Tenemos también una pregunta por el chat de Luigi, quien consulta qué datos se utilizan para hacer el modelamiento hidrológico. Nos comenta que él ha realizado su tesis de modelamiento hidráulico con caudales máximos y tiene esta consulta respecto a los datos para el modelamiento hidrológico. Sí, bueno, ahí podríamos hablar de dos tipos de datos, ¿no? Lo ideal sería tener datos de caudales que se hayan medido durante un buen tiempo, unos 30 años, ¿no? Si se tiene una estación hidrométrica cerca, digamos, es el mejor escenario. Se podrían utilizar directamente esos datos para hacer las estimaciones. Pero realmente lo más común es que no hayan esos datos, pero sí hay datos de precipitaciones, ¿no? Entonces, con los datos de precipitaciones y con el modelo se pueden determinar los caudales, que es finalmente el dato que interesa conocer, ¿no? Pero no es solamente la información de precipitación o la información meteorológica, sino además las características de la cuenca, que es lo que hemos estado viendo con los parámetros geomorfológicos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por esta aclaración. Veo que ya no tenemos más consultas, entonces ya con eso estaríamos cerrando este espacio de preguntas y también la sesión de hoy. Recordarles a todos los participantes que justamente a cargo del ingeniero Mario Aguirre estamos iniciando una especialización enfocada en hidráulica, hidrología y drenaje. Entonces los invitamos a revisar la información de este programa educativo, que es una especialización en vivo, completamente virtual. Pueden encontrar el brochure detallado en nuestra página web, seoacademy.edu.pe, y en caso de que tengan alguna duda o consulta, pueden contactarnos por nuestros canales de atención, que también los van a encontrar en la página web. Los animamos a participar en esta especialización. Muchas gracias por su atención el día de hoy y muchas gracias, ingeniero, por la ponencia. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.